Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Upfront Legal. En esta oportunidad queremos hablar sobre branding en el mundo legal. Queremos tocar qué es el branding, por qué es importante y por qué o cómo puede ser una herramienta estratégica y no solo estética para la firma. ¿Qué pasa? Que muchas veces las firmas al escuchar la palabra branding pues se imaginan de frente el tema del logo, los colores, la página web, ¿no? Y sabemos que en realidad el branding no es solamente eso, sino mucho más y que en realidad pues lo que acabo de comentar es una partecita, ¿no? Entonces creo que es bien importante en primer lugar definir tres cosas claves, que es el branding justamente, que es más bien como esta estrategia general de la marca, ¿no? Lo que va a definir qué es la marca y cómo quiere ser percibida, cómo quiere ser recordada ante sus públicos. Y en segundo lugar, pues la parte de la identidad visual, ¿no? Que es más bien todo esto que comentaba de los colores, la tipografía, el logo, exactamente. El estilo gráfico. Exacto. Todo eso que ya es como que la parte más tangible, ¿no? Del branding, pero como digo, pues es más bien un reflejo de otras cosas. Y que ojo, porque una cosa es el logo y otra cosa es la estrategia de branding, que es distinto. La gente suele confundirse y pensar que el branding es el logo. Exacto. Y que simplemente es las letritas y los colorcitos y el isotipo que acompaña ese logo. Y esa es una visión súper limitada de lo que es una estrategia de branding, que además de que es el logo, que obviamente es muy importante y muy protagonista, pues tiene todo un universo visual detrás. ¿Cuál es la fotografía que vas a usar? ¿Cuáles son los elementos de marca adicionales al logo que van a acompañar? ¿Cómo se utilizan los textos? ¿Cómo se estructuran? Y ya lo vamos a ver más a fondo, pero el branding es toda esa comunicación, toda esa estrategia, todo ese diferencial, cómo queremos proyectarnos hacia el mercado, cuál es el ADN, cuál es a la final nuestro target de mercado y cómo queremos que nos visualice ese target de mercado. Entonces, pues vamos a tener hoy un montón de temas muy interesantes y mitos que queremos derribar para que en verdad las firmas se metan en el cuento de que el branding no es solamente tener un logo, el branding es una filosofía detrás mucho más profunda. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Ale. Tiene que haber una coherencia, digamos, entre lo que es la firma y cómo quiere proyectarse en el mercado, a quiénes quiere hablarle, y pues justamente toda esta estrategia y toda esta imagen que hay luego de tener todo eso claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento consideramos que es oportuno o necesario hacer un rebranding, digamos? Bueno, hay varios momentos, ¿no? Yo creo que un poco también hablando de lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Es súper importante, como decían, estar alineados, ¿no? Esta cohesión, porque si tú estás diciéndole a tu público que eres una firma cercana, moderna, ¿no? Ágil, pero por ejemplo tu página web es lenta, ¿no? Tus mensajes no son personales, entonces no hay ahí una alineación. Entonces uno también tiene que hacer un análisis previo, ¿no? De qué estás comunicando, cómo te estás proyectando. Entonces, sí. y partir de ahí, ¿no? O sea, uno no puede decidir hacer un rebranding porque está de moda, porque veo que mis competidores lo están haciendo. Totalmente, ¿no? Que eso pasa es súper mucho, importante. ¿no? No hay un tiempo exacto en el que uno tenga que hacer un rebranding. O sea, sería un error decir, haz un rebranding cada 5 años. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que responder a una necesidad estratégica de la organización. Tiene que responder a una necesidad de tus clientes, de comunicar algo que sientes que tal vez no estás transmitiendo con ese branding que tienes ahora, que tal vez ya no te sientes vigente en el mercado en el que te manejas. Digamos que sí tiene mucho que ver con el tema de la competencia, pero no porque la competencia lo haga, sino porque en el universo de firmas contra las que compites tal vez clientes o posicionamiento en el mercado, pues ya no sientes que estás teniendo el mismo nivel competitivo en términos de imagen, de mensajes, de presencia, de valores agregados que quieres dar. Entonces, el hecho de cambiar un branding o una marca no depende de un tiempo específico, pero sí depende del momento en el que estratégicamente sientas que tu marca ya no responde a lo que le quieres dar a tu cliente. Y siempre hay que girar
todas estas estrategias de branding a eso, ¿será que yo ya no estoy respondiendo a lo que le quiero ofrecer al cliente, a los diferenciales que les quiero dar, al tipo de servicio que le quiero dar? Hay firmas que tienen unas marcas que duran muchísimos años y no la cambian porque posiblemente es un logo que todavía está muy identificado con el tipo de mercado que tienen. También a veces es por error y porque no la cambian y ya la deberían cambiar. Claro, de repente se hacen ajustes, que seguro vamos a hablar de esto más adelante, y que se hace solo un refresh, ¿no? Entonces no hay necesidad de cambiar todo el branding, sino una actualización, porque como dice Ale, son firmas que ya están posicionadas, tienen una marca sólida que no da como para cambiarle completamente el nombre y todo, sino solo un upgrade, ¿no? Ahí claro. De repente una actualización. Un Botox. Sí. Un Botox de marca. Siempre le decimos eso a los clientes que están como que quieren, pero no, sí. Y que quisieran tener un refresh, pero se sienten como asustados. Y un poco lo que tú decías no es interrumpir ese camino recorrido como marca y no es como cambiemos todo porque queremos ser algo completamente nuevo. Eso a veces es la peor estrategia, sino que a veces la jugada es hagamos una pequeña modernización, un refrescamiento, o sea, las facciones del logo se van a ver exactamente igual, la identidad, los colores incluso. Es como un ejemplo que a mí me gusta mucho es tener una oficina, ¿no? Un refresh va a ser como le cambio el color a la pared, ¿no? Le cambio de repente la silla, la mesa, pero sigue teniendo la misma esencia. No tumbo paredes, exacto, no tumbo que todo. Eso sería el rebranding, ¿no? Como cambiamos totalmente la estructura, tumbamos una pared, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que saber bien identificar cuándo va uno y cuándo va el otro. Y un poco respondiendo a la pregunta también de Maclau de cuándo hacer rebranding, creo que hay varios escenarios, ¿no? En donde creo que sí sería importante evaluarlo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando se fusionan las firmas. Ese es un caso definitivo muy porque conocido. Es un nuevo escenario completamente, una nueva identidad, ¿no? Entonces ahí sí 100% que amerita. Total. Claro. ¿Qué otro escenario crees, Ale, que podría ir? Por ejemplo, hay varios ejemplos. Uno, cuando hay un hito muy representativo en la firma. Cumpliste 20 años, 50 años, 100 años y quieres tener un logo, pues, o tener un logo nuevo y decir, me quiero renovar y este segundo ciclo quiero verme distinto y renovado y seguramente ahí la recomendación, dependiendo un poco del escenario y los objetivos estratégicos, van a ser, bueno, hagamos una modernización del logo o un cambio radical dependiendo de la estrategia, o puedes tener tu logo de aniversario también, es decir, un logo conmemorativo temporal que te acompañe durante ese año de celebración y ya después retomas tu logo original. Ese, por ejemplo, es un ejemplo chévere. Sí. Y otro muy chévere que responde a estratégicamente en dónde estás parado como firma es si estás ofreciendo servicios nuevos, si quieres entrar a una jurisdicción nueva, pero también súper importante si culturalmente dentro de la organización hay un cambio, si de pronto como cultura organizacional queremos reflejar algo diferente, y eso también es muy importante porque habíamos hablado que de cara a los clientes, cómo podíamos responder a través del branding a las necesidades de los clientes, así el cliente era un cliente mucho más moderno, si el decision maker de las empresas con las que trabajábamos tal vez era de un perfil X o de un perfil Y, que ese es uno de los criterios más importantes para evaluar un rebranding, pero también desde adentro la cultura que yo quiero cultivar dentro de mi organización. Total. ¿Cuál es el tipo de personas que quiero que estén acá? ¿Cuál es el tipo de talento que quiero atraer? Y la marca también es parte de eso, y los mensajes, y los colores, y la fotografía. Hacen parte también de la estrategia de marketing interno, de marketing organizacional, de captación de talento. Entonces, esa también es una buena oportunidad para hacer un cambio. Y cuando hablamos también de lo de fusión de firmas, no solamente tenemos que esperar a fusionar dos firmas que de repente ya están súper bien posicionadas, ¿no? Que hay muchos casos conocidos, sino puede ser un cambio, como decías, interno, tal vez entrar nuevos socios que tienen una relevancia importante como para hacer este cambio, ¿no? Exacto, que está trayendo tal vez una práctica nueva, ¿no? Tu oferta de servicios más amplia, entonces claro, ya la firma cambia el juego de la firma totalmente, también. Exacto, que es un área que definitivamente cambia la estructura. Por ejemplo, el caso de Godoy en Colombia, que lo hemos analizado. Son dos firmas que antes una se enfocaba muchísimo a laboral, la otra tenía un foco muy fuerte en tributario, corporativo. Se unen estas dos firmas y ya es una firma completamente nueva. Las dos son Godoys,
pero ahora se vuelve un Godoy que tiene una oferta distinta, unos colores distintos, un scope distinto. Entonces, en esos casos, pues es súper importante. Y de ejemplos internacionales, A&O Sherman. Sí, Allen & Overy, ¿no? Que se une con Sherman Sterling. Anda, pues obvio ahí. Y ahí ellos han fusionado un poco sus nombres, porque los dos nombres son súper conocidos, muy bien posicionados. Entonces, ahí una estrategia espectacular, porque ellos han logrado unir nombres, cambiar el branding y aún así probablemente capitalizar el posicionamiento que ya tenían, ¿no? Exactamente. ¿No? Creando una identidad nueva, pero basada en pues la esencia probablemente de cada una de las marcas anteriores, ¿no? Total. Entonces, o sea, lo que estamos viendo es que hay que hacer mucho autoanálisis, ¿no? De cuáles son mis fortalezas, a dónde quiero llegar, cómo me veo, a dónde quiero estar, y qué es lo que yo soy en este momento, y obviamente pues poder reflejar eso, ¿no? Entonces eso también es bien importante, porque justamente hay muchos elementos visuales que, digamos, algo nos puede parecer muy lindo, digamos, no sé, yo quiero que mi logo se vea súper moderno, que esté en ciertos colores porque me encantan, pero la realidad es que tal vez mis atributos como marca son completamente distintos, ¿no? Entonces eso también es importante, analizar un poco, por ejemplo, qué es lo que transmite ciertos colores, ciertos elementos gráficos, ¿no? Para poder realmente pues tener algo que refleje lo que yo soy. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, hay elementos que uno piensa que no hacen la diferencia y hacen toda la diferencia. Exacto. Siempre hablamos, por ejemplo, de las serifas. ¿Qué son las serifas? Como que cuando está la letra, los palitos en donde acaba está como la que letra, terminación, ¿no? esa terminación. Y un logo con serifa versus un logo sin serifa cambia radicalmente. Vemos muchos casos, por ejemplo, un Baker McKenzie que antes tenía un logo mucho más tradicional, serifado, y que el logo nuevo de Baker McKenzie, que ya no es tan nuevo, en verdad ya lleva unos años en el mercado, pero se nota muchísimo la diferencia. Es un logo con letra lisa, letra plana, es un logo mucho más minimal, mucho más limpio. Las serifas dan una sensación de tradicional, dan una sensación de mucha más seriedad. Seriedad no en el sentido de que una firma sin serifa no sea seria, sino digamos que mucha más rigidez, más formalidad. Mucha más formalidad, exacto. Mientras que la que no tiene serifa es mucho más limpia, mucho más minimal, que da un reflejo de juventud, frescura, flexibilidad. Se ve con ese detalle tan pequeño una diferencia enorme. Igual con las mayúsculas, ¿no? A veces no sé, probablemente no se detengan a pensar lo que puede reflejar poner tu marca toda en mayúscula versus usar también solo minúsculas, que también puede ser una práctica común, ¿no? O sea, el tema de mayúsculas te da una onda mucho más, no sé, jerárquica, institucional, ¿no? Como imponente, digamos. Imponente. Mientras que el otro tal vez es más cercano. Y más jovial. Más jovial. Cuando uno usa minúsculas, sí da este mensaje de jovialidad, flexibilidad también. Mientras que las mayúsculas, nuevamente, mucha más formalidad, mucho más estructura. Total. Entonces ahí cambia muchísimo la forma en cómo comunicamos con detalles demasiado pequeños. Lo mismo con los colores. Exacto. Igual también no caer en el error de que ahora pues todos tenemos que ser modernos, ¿no? O sea... Demasiado. O sea, no puedo estar más de acuerdo porque entonces todos perdemos personalidad. Claro, y no toda marca antigua queda obsoleta. De hecho, creo que hay bastantes elementos muy importantes de marcas que ya tienen esta solidez. O sea, si tú tienes una firma de 40 años ya en el mercado, con un respaldo importante, no tienes que cambiar tu marca totalmente y ponerle un nombre así medio techy, porque no va contigo, ¿no? Y tirar todo eso a la basura de alguna manera, no todo ese camino recorrido, o sea, más bien hay que aprovecharlo, ¿no? Nosotras vemos como con mucha preocupación una tendencia en el mercado, y es que ahora todas las firmas de abogados quieren ser startups, o sea, todas quieren tener branding de startups y todas quieren tener unos nombres como de startup. Y eso también es cierto. Hay una tendencia de dejar de lado los apellidos, digamos, ¿no? Y tener nombres, no sé, como LegalX, cosas así. Claro, como cosas que no tengan como un nombre propio. Y eso no es que esté mal, o sea, está bien, exacto. O sea, depende mucho de la personalidad. A lo que vamos, y la preocupación no es que lo usen, y la preocupación no es como que eso sea una tendencia. La preocupación es que uno no puede hacer las cosas solo porque es tendencia. Es decir, hay nombres, hay apellidos que están tan bien posicionados y que representan tanto en el mercado que no usarlos
Es un error. Es un error, es un error dolor. porque son una marca en sí misma. Es una marca en sí misma. Entonces, también pensar en eso como, ¿cuál es tu estrategia? Por ejemplo, vemos también muchas firmas boutique de pocos socios y que quieren mantenerse boutique y que también dicen, es que no queremos que la marca se asocie a las personas, a los socios. Y un poco como que, uno, vemos que la situación es porque hay una aversión a lo que se venía manejando en el pasado, como que lo relacionan automáticamente como con algo antiguo. No necesariamente, porque como decíamos, el branding no es el logo. El branding es todo el universo que hay detrás. Tú te puedes llamar, no sé, Pérez y Abogados, López y Abogados, Rojas y Abogados, pero si tienes unos colores que reflejan modernidad, si eso es lo que tú quieres, digamos, pues no te vas a tener por qué ver anticuado. Si usas una fotografía, si utilizas unos colores, una tipografía, unos mensajes, te comunicas con tu cliente de una manera específica en donde reflejes esa cercanía, esa modernidad, esa flexibilidad. Eso. Te puedes llamar Rojas y Abogados y vas a reflejar modernidad. ¿Y cómo es el delivery de tu servicio? ¿No? Exacto. Porque en realidad hay que tener algo muy presente que es que todo comunica. O sea, cómo el wording que yo utilizo en mis correos, si mis entregables son pues más visuales o tal vez son puro texto, o sea, absolutamente todo comunica. Entonces, es bien importante tener eso claro para decir, oye, si yo soy moderno, pues soy moderno en absolutamente todo y tal cual. Tener mis apellidos en el nombre no me va a quitar modernidad. Total. Sobre Versus todo que también lo opuesto, ¿no? O sea, si tengo un nombre súper sofisticado y moderno, pero tal vez todos mis procesos son lentos. O sea, también eso no está siendo coherente finalmente. Claro, ¿no? mi comunicación no es cercana. Exacto. Como que no todo se limita a que tu nombre sea un nombre súper startupero. Y no te dejes engañar. Como decía MacLeod, todo comunica, literal, Sí. hasta cuando tú llegas a la oficina, ¿no? Cómo esa oficina te recibe, ¿no? Totalmente. Está alineado también con Totalmente. tu marca, con lo que tú quieres ser. O sea, tú eres la empresa, la firma nueva, ¿no? Moderna, pero llegas y tu oficina es súper anticuada, no refleja lo mismo. Entonces, literal, tenemos que pensar absolutamente en todo. En ¿no? cada detalle. Más bien, no solo en el logo, que como lo decíamos, el logo no lo es todo. Desde el logo puede que uno pueda partir como a empezar a ver otros elementos, pero sí, o sea, tenemos que estar totalmente alineados, ¿no? Total. Y por ejemplo, otra cosa que es muy importante como de derribar ese mito es, acuérdense que cuando sobre todo somos firmas boutique especializadas, tal vez cuando somos una firma mucho más grande, full service, sí está bien que la marca no necesariamente refleje la identidad de los socios que hay detrás, porque es una estructura que queremos que crezca, que queremos que llegue más gente, etcétera, etcétera. Y en esos casos sí está muy bien evaluar como un nombre que no sea relacionado directamente a los fundadores o a los socios, para que sea algo en el que, una marca en la que todo el mundo se sienta como acobijado y bienvenido. Pero en esas estructuras en donde vemos que son firmas boutique, en donde son firmas especializadas que realmente no quieren crecer porque no es estratégicamente el objetivo, ojo que una de las cosas más potentes que tienen es la marca personal y que identifiquen la marca con ustedes, porque a la final son ustedes los que van a generar esa confianza, los que van a transmitir esa experiencia y la gente a la final les va a comprar por ser ustedes. Entonces, usar los apellidos no está mal si la estrategia es mantenernos en una estructura pequeña, tener pocas áreas de práctica y generar un negocio a raíz de la reputación y la visibilidad de los socios. Y en esos casos, pues los apellidos es un punto a favor y no un punto en contra. Entonces, por eso también hay que pensar muy bien como, bueno, ¿cuál es mi estrategia de mercado? Y de ahí hacer mi branding y no simplemente porque es moda. Exacto. Y también ahí evaluar por qué no hacer o cuándo no hacer el rebranding. Lo que tú mencionas es una razón, creo que una de las más importantes, ¿no? El hecho de cambiar un apellido de una marca solo por tendencia, cuando en verdad todos tus, ¿no? Beneficios, todo tu posicionamiento está como centrado en ese apellido, pues no da, ¿no? Otras situaciones puede ser también cuando no tienes un propósito claro, justamente siguiendo esto, ¿no? De las tendencias. Simplemente, bueno, es que yo veo que todos mis competidores han cambiado de branding. ¿Deberíamos cambiar nosotros también?
No necesariamente, ¿no? Y de hecho hemos visto casos en los que lo han hecho. O sea, tal vez, bueno, por dejarse llevar por el momento, no estar tal vez asesorados de la mejor manera. Hemos visto casos de firmas que han hecho un rebranding y tienen tal vez una expectativa desmedida, digamos, sobre lo que ese rebranding va a ocasionar. Porque claro, estás cambiando la fachada, pero si no hay un cambio sustancial por dentro que comunicar, tanto a tu público como, por ejemplo, también puede ser que esperen que esto salga en prensa, que tenga una cobertura especial, y realmente no es un hecho que sea noticioso en sí mismo, ¿no? Y para los mismos clientes, de alguna manera lo mismo. Si no hay algo importante que esté ocasionando ese rebranding, digamos que para los clientes o potenciales clientes tampoco va a significar mucho. Mucho, exacto. Y de ahí hay un doble filo. Porque bueno, una cosa es que uno piense que es que el rebranding es lo más importante que uno tiene para comunicar de la firma, que eso es un error. O sea, tu comunicación, digamos que tiene que ir muchísimo más allá del rebranding. Y lo que decía MacLeod, hay medios a los que no les va a interesar tu rebranding. O sea, no tiene, digamos que ningún gancho noticioso. Entonces, ojo. Pero también piensen un poco que cuando cambian el branding y cuando cambian de identidad, dependiendo obviamente del tipo de firma, la estrategia, la comunicación, el por qué. Exacto, y justamente el por qué es lo que va a marcar si es noticioso o no. El solo cambio per se no va a marcar la importancia, va a importar el por qué lo cambias. Exactamente. Entraron socios nuevos, incluiste un área de práctica nueva, estás entrando a otras jurisdicciones, se retira uno de los socios fundadores y por ende ya no tiene sentido que te llames como te llames. Ese gancho comunicacional es lo que va a hacer que a los medios les interese publicar que cambiaste de logo. Y luego, si quieres, aprovechas y mencionas, pues, ¿no? Cambié de logo con ocasión a esto. Exactamente. Y no como cambié de logo. Porque eso a nadie le interesa. Nos interesa es como estratégicamente por qué lo hiciste. O sea, porque nuevamente el branding responde, exacto. Es un reflejo de, ¿no? Entonces, si algo importante ha pasado en tu firma, pues está excelente que hagas un rebranding y tal cual. Mencionas el fondo y luego la forma, ¿no? Pero la forma en sí misma no es la parte sustancial. También otra razón por la cual consideraría que deberías evaluar si hacer un rebranding es si tienes el equipo, ¿no? Y que vas a poder sostenerlo en el tiempo, porque hacer un rebranding, ustedes saben, implica también cambiar todos los materiales, ¿no? Literal todo, desde lápiz, ¿no? Hasta, bueno, web y cosas mucho más complejas, pero si no vamos a tener un equipo que sostenga esto, que pueda implementarlo y que esté también un poco como ahí embajador de que se cumpla, de que los socios, los abogados y todos los de la firma utilicen los nuevos materiales, porque pasa mucho, ¿no? Sí. Cambia el rebranding, pero siguen usando la presentación antigua. Me muero. ¿No? El merchandising antiguo, porque hay que usarlo, ¿no? Claro. Entonces, si es que no tienes todo el equipo necesario y sabes que vas a poder mantener esto en el tiempo, es mejor esperar, ¿no? Total. O ver de alguien que pueda ayudarte. O lo haces bien o no lo haces. Exacto. Lo mismo con la comunicación. Haces el rebranding y te enfocas en comunicar el rebranding bien. Nada de que el cliente se enteró porque lo vio en el periódico o lo vio en LinkedIn. Ojo. Cuando haces un rebranding tiene que haber una estrategia de comunicación y de lanzamiento 100% detrás. Pensada para todos tus públicos. Parte de eso es el éxito del rebranding, que le llegue a todos de la mejor manera posible. Entonces, prioridades de comunicación, tu equipo. Arrancas con contarle a tu equipo, vamos a cambiar de marca. Segunda prioridad importantísima, el cliente. Como decíamos, el cliente no se puede enterar por un link, por un post, en LinkedIn o por una noticia en los periódicos. El cliente se tiene que enterar por ti. Y después, ahí sí, comunícale al mercado en general, mándalo a los medios, tu press release, tu post en LinkedIn divino, etcétera, etcétera. Pero siempre priorizas a tu equipo y a tus clientes. 100%. Y esto que comentabas, Ale, de que si lo vas a hacer, pues háganlo bien, me hacía pensar en algo que también muchas veces vemos y escuchamos y nos cuentan y nos genera un poco como de terror casi. Ansiedad. Sí. Que es que por tratar de subirse y montarse a la ola, nos dicen, no, es que yo tenía un sobrino, un primo que era diseñador y entonces le pedí que me haga el logo. No, sí. O sea, no puedes encargar algo tan importante como tu marca
a un primo y ahí nuevamente el error, el branding no es el logo. Exacto. Y sin desmerecer, capaz el sobrino, el primo, el hijo es un capo, puede pero ser un capo exacto. diseñando, pero no es solo eso. Entonces no va a bastar con que nos entregue el logo más espectacular que hemos visto en el mundo. Sí, yo creo que esa es nuestra queja, ¿no? Queja pauta comercial, pero nuestra queja del mundo del marketing legal es esa, que hay que profesionalizarlo. Entonces, en la medida que hay que profesionalizarlo, no podemos seguir con que mi primo que me hace el logo barato, no podemos seguir con que es que mi sobrina es buenísima para hacer eventos, entonces la traigo para el área de mercadeo, es que Pepito quiere aprender sobre tecnología, entonces lo voy a meter a manejar mi área de IT. O sea, hay que profesionalizar esto porque acordémonos que las firmas son empresas y pues tenemos que tener expertos que realmente hagan estas cosas con seriedad y el branding pues es una de ellas. Sin duda. Y si conocen de cerca este nicho, mejor aún. Sí. Exactamente. Claro. Sí. Exacto. Y fuera de chiste, en verdad sí, porque volvemos a lo mismo. No es solamente estético. El branding no es solamente el logo, las fotos. El branding es filosofía de marca, comunicación, diferenciales. Entonces, realmente un diseñador se va a quedar muy corto en hacer una buena estrategia de branding, porque a la final lo que ustedes necesitan es alguien que ate ese diseño, ese look and feel, esa identidad con los mensajes, con el mercado al que le quieren llegar, con el ADN, etcétera, etcétera. O sea, es una estrategia que va mucho, mucho, mucho más allá. Exacto. Y es importante escuchar, ¿no? Si tú estás confiando también en de repente un equipo que te va a guiar en este proceso estratégico, nuevamente, no quedarnos en es que yo quiero que mi logo sea rojo porque a mí me gusta el rojo o porque de repente hace 10 años éramos rojo. Bueno, si tienes un equipo que te está sugiriendo por ciertas características que quizá el rojo no es lo mejor para ti, no está alineado a lo que tú quieres realmente comunicar, entonces hay que saber confiar, ¿no? Como decimos, zapatero su zapato. Tal cual. O sea, 100%. Y dejar de hacer logos solo azules, por favor. Hay otros colores. Hay otros colores. Las firmas todas son azules. Sí, y no tener miedo, ¿no? O sea, yo digo ahorita el rojo por decir, pero no es que el rojo no se puede usar. Claro. Se puede usar, sino que salir de un poco de lo convencional, ¿no? Y ver si es que... ¿Y qué transmite? Porque, a ver, el azul transmite confianza. Exacto. El rojo transmite aventura, transmite que somos lanzados. El anaranjado transmite dinamismo, modernidad. Verde, innovación, sostenibilidad. Entonces, los colores dan mensajes muy poderosos. Totalmente. Entonces, no es que me parezca bonito, sino que tratemos de pensar un poco claro, qué quiero porque comunicar. antes de leer el nombre de tu marca, ya el color está comunicando. Exactamente. Entonces, no importa cómo te llames, ¿no? O sea, sí, va a estar todo alineado, pero ya el color te va a estar dando algún tipo de mensaje, ¿no? Igual si, como decíamos, si se acompaña o no, que si tiene un escudo, si tiene, no sé, un ornamento, algo adicional, ¿no? Esos isotipos. Todo transmite. Todo eso también transmite, ¿no? Hay un ejercicio demasiado interesante que uno hace en los proyectos de branding, ustedes lo han oído, y que a los abogados les cuesta demasiado, y es que uno les pregunta, si tu firma, si tu marca, si tu organización fuera un ser humano, ¿cómo lo describirías? Dale características humanas a la marca. ¿Sería hombre o sería mujer? ¿Cuántos años tendría? ¿Sería una persona que se vestiría como? ¿Con corbata, blazer, zapato? ¿O de pronto sería una persona más casual? ¿O de pronto sería una persona de camiseta, polo, jeans? ¿Cómo sería la persona? Y a los abogados les cuesta demasiado hacer ese ejercicio. Cuando les preguntamos eso, normalmente nos dicen, nos dan características de organización. Somos muy responsables, muy atentos con los clientes. Proactivos, es como, comprometidos, estudiosos. Y es como, sí, ok, bien, pero ¿qué más? Claro. Porque a la final la marca tiene que reflejar eso. La marca tiene que conectar a nivel humano, a nivel tripa. Y importante emocional. Que toda la firma, Emocional. la firma además sienta eso, ¿no? Porque tal vez, claro. El socio principal, managing partner, te puede dar esas características, pero quizá tú le preguntas a cualquier otro trabajador de la firma y te va a responder lo mismo. Entonces, tiene que también tener, pues, coherencia, ¿no? Eso está demasiado importante. Claro, todos tienen que percibir la firma, la marca de la misma forma. Con esas características humanas, no las típicas características que además
es otro gran error que tenemos en nuestro mercado porque los diferenciales de marca en las firmas son difíciles. O sea, Sí. es difícil diferenciarse en un mercado tan saturado como el legal, es muy difícil. Entonces, nuevamente, si nos basamos en valores diferenciales como la responsabilidad, la ética, el servicio personalizado al cliente, que ya... O sea, es una característica, pero no un diferencial Pero en no sí. es para nada un diferencial, exacto. Eso ya todos lo dicen, eso ya no es diferente, eso ya a nadie le llama la atención. Entonces, si se piensan realmente con características humanas que conecten con las personas, por ejemplo, cosas como empatía. Yo no veo que muchas firmas utilicen la palabra empatía dentro de sus mensajes de comunicación y eso sería un mensaje muy poderoso. Por ejemplo, muy potente. Ajá, exacto, como que ese tipo de cosas realmente conectan. Por ejemplo, serenidad. Cuando tú estás en crisis, cuando tú eres un cliente que está pasando por un momento caótico, estás angustiado, tú quieres que alguien te dé serenidad. Ese tipo de características son muy subutilizadas en nuestra industria y eso es lo que realmente debería ser la comunicación estratégica de nuestro sector. Conectar con seres humanos, que a la final, pues, este es un servicio de humano a humano. O sea, siempre estamos trabajando con personas, con otros individuos. Entonces, eso nos falta muchísimo en la estrategia de branding, porque el branding no es solo un logo. 100%. O sea, la tendencia hoy por hoy cada vez está yendo más hacia que las marcas, las firmas se vean más humanas, menos tal vez institucionales, menos jerárquicas, menos adornadas con escudos y cosas de ese tipo. Y eso es algo que vemos, de hecho, en casos emblemáticos, como por ejemplo el de Clifford Chance ahorita, que también ha hecho un rebranding, ¿no? No sé ahí más o menos si nos quieres contar un poco sobre eso con detalle. Sí, en verdad, ahora la tendencia es ser minimal, o sea, muy limpio, porque a la final, como decías, la tendencia es conectar a nivel humano, es sentirse cercano. Entonces, por ejemplo, con lo que hablábamos de la psicología del color, de las tipografías, Clifford Chance justamente hace un rebranding hace muy poquito, y si se acuerdan del logo de Clifford Chance antiguo, era un logo que estaba todo en mayúsculas. Y era una letra como bold, negra. A doble fila. Ajá, exacto, a doble fila, que se sentía como rígida, estructurada, como que sí daba una sensación de solidez, como que lo sentías como un bloque sólido, pero a la final lo que ellos quieren transmitir sin perder el ADN, porque cuando uno lee como los statements del equipo de comunicaciones y como la filosofía del por qué cambiaron la marca, etcétera, dicen, no queremos cambiar ciertos valores estratégicos como que sabemos que somos una firma exclusiva, que atiende a clientes a nivel muy sofisticado, muy high-end. Queremos seguir manteniendo eso y ese es el perfil de firma que queremos ser y somos, pero obviamente queremos conectar muchísimo más con el consumidor, queremos ser mucho más flexibles, queremos conectar a nivel humano, personal, de individuo. Y por eso, por ejemplo, ahora el nuevo logo es un logo que tiene minúsculas, que como decíamos, flexibiliza, acerca muchísimo más a la persona con la marca, la relaja un poco más. Entonces, ese cambio, digamos que es un cambio muy buen ejemplo de una tendencia hoy en día de acercar, humanizar la marca sin perder valores y ADN que para ellos es clave y que quieren mantener en su estructura hacia futuro. Igual Freshfields también cambió bastante su branding. También lo que decíamos, ¿no? Más humano, menos escudos. Literal, esa es una marca que... Sí, ese tenía como un ángel, como un isotipo con un angelito. Sí. Ya lo eliminaron, ¿no? Y es un paso, de hecho, bastante importante que está bueno darlo también, ¿no? No quedarnos o aferrarnos a cosas que de repente ya llegó el momento de soltar, evolucionar, ¿no? Lo mismo con Baker McKenzie, que lo hablábamos al principio. Baker McKenzie también cambia de marca ya hace algunos años. Esto no es tan nuevo, pero es un cambio súper marcado. Lo mismo, letras serifadas, mayúscula. Ahora ya vemos letras sin serifas, minúsculas. Meten un rojo mucho más brillante. Ya no es como este guinda o rojo como más vino tinto, que era mucho más serio. Ahora el rojo es mucho más vibrante junto con el rojo, que igual es el guinda, pero como que hacen un mix de lo que eran con lo que quieren ser y acercarse muchísimo más a ese consumidor. Entonces, hay marcas que ya empiezan a reflejar como esa necesidad del mercado de que, ok, el decision maker ha cambiado, el tomador de decisión de las empresas a las que queremos llegar ha cambiado y valora otras cosas, valora esa cercanía y esa humanidad que de pronto el consumidor de antes no lo valoraba o no era tan representativo. Además, antes el mundo era menos visual, porque antes el mundo no era tan digital.
Exacto. Ahora todo se comunica muy visualmente. Sí. Antes el mundo no se comunicaba tan visualmente. La marca está presente en muchos canales, Todo, hay muchos momentos a la vez. Y eso también son factores que a veces te invitan a replantear o de repente hacer un refresh, ¿no? De repente ahora sí voy a ir a más canales digitales. Entonces tal vez lo que tenía no está funcionando del todo. ¿Cómo lo podemos mejorar, actualizar, sin tener que cambiar radicalmente? Simplemente es como darle un upgrade, darle una extensión a elementos que ya tienes, porque hoy en día cada vez van apareciendo más y seguirán apareciendo. Exacto. Y entonces tenemos, o sea, este escenario, ¿no? Que es para hacer el refresh, que es lo que estábamos conversando ahorita, cuando, bueno, ya tienes unas características, un posicionamiento del cual no te quieres alejar, pero bueno, quieres actualizar. Pero también está el otro escenario donde, de hecho, por ejemplo, se está dando mucho, ahorita, por ejemplo, en LATAM hemos visto varios casos de spin-offs, y entonces más bien ahí sí tienes que, pues, crear nuevamente una marca, no replantearte, hacer todo este análisis que hemos comentado de, bueno, quién soy, dónde quiero llegar, a qué cliente quiero, con quiénes quiero conectar, ¿no? Y ahí sí realmente, pues, hacer nuevamente toda una marca. Entonces, también hay casos como emblemáticos de este tipo de situaciones, ¿no? Que hemos visto. Que han pasado recientes, o sea, vemos que ahorita en Latinoamérica está pasando muchísimo. Entonces, vemos el caso de Baker McKenzie con Echecopar aquí en Perú. Exacto. Entonces, pues del Echecopar ya no es Baker McKenzie, entonces ahora tiene que hacer su marca, su identidad, su ADN, tiene que comunicar de forma completamente diferente hacia el mercado. Y a veces, a pesar de que puede que sea la misma gente y que estén detrás de la marca las mismas personas, la forma en cómo visualmente nos vemos cambia completamente, como que la percepción de la identidad cambia completamente. Entonces es muy poderoso. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Colombia hace poquito con DLA Piper y la firma Martínez Quintero, que también marca nueva, identidad nueva, y que puede que detrás estén las mismas personas, pero pues es una identidad, unos valores, reflejan pues un ADN completamente distinto, y eso digamos que también es súper poderoso, porque ahí es cuando uno se da cuenta que lo visual comunica impresionante, o sea, que uno tiene un concepto de las marcas y un concepto incluso de las firmas. A veces las firmas no le tienen tanta fe al tema de branding, sienten que eso solo sirve para vender Coca-Cola y zapatos y retail, pero en verdad a nivel firma eso es igual de importante como en cualquier empresa, pues transmite un montón de valores como equipo. Entonces eso es súper interesante. También hemos visto el caso de Écija. Sí, ese iba a contar, Colombia. exacto. Sí. Écija, que también ahora hay un spin-off de Écija, pues digamos que algunos socios de Écija salen y ahora son Veria, y también otra identidad, otra imagen, otros mensajes, otra comunicación, valores distintos. Y pues en esos casos es un must cambiar obviamente de marca. Exacto, y por ejemplo en estos ejemplos que ahorita hemos mencionado, o sea, lo que vemos es que son firmas que han trazado una identidad visual más bien súper distinta y alejada de lo que eran previamente, ¿no? Entonces eso también es bien importante porque definitivamente se tiene que hacer con un equipo que pueda asesorarte bien para hacer este trabajo, y que realmente pues la idea es que realmente puedan diferenciarte en el mercado, ¿no? Porque también vemos que, lo que comentabas hace un ratito, Ale, hay muchísimas firmas que de alguna manera son muy parecidas entre sí, ¿no? Iguales en el color, el tipo de la letra, etcétera. Y más bien vemos que estas han hecho un buen trabajo al momento de separarse y hacer su nueva marca, que sí, por ejemplo, Martínez Quintero tiene una línea gráfica, pues, muy diferente a lo habitual con el amarillo, el negro, ¿no? El círculo, que eso es súper diferente. Exacto, exacto. Entonces, está bueno también analizar un poquito estos casos porque son tendencias que están marcando un poquito la pauta también en cómo se está haciendo las cosas a nivel visual en LATAM, diría. Para ver hacia dónde va el mercado también, ¿no? Eso es súper importante, y no quedarnos solo en lo local o regional, sino siempre es muy enriquecedor mirar más allá. Saltar el charco. Exacto. Y ver un poquito más allá de lo que es común para nosotros, súper importante. Bueno, pues chicas, yo creo que hemos abordado todos los temas estratégicos. Básicamente hoy queríamos con todos ustedes compartir algunas ideas y puntos de vista frente a por qué el branding es tan importante, porque el branding va mucho más allá de lo estético, y porque el branding a veces vale la pena y a veces no, y hay tendencias en el branding que no vale la pena seguir
y que a la final todo esto tiene que responder a la estrategia, que no se queden en que el trabajo de branding se puede solucionar con un diseñador y un logo bonito. Tienen que tener una estrategia detrás, tiene que haber una razón de ser a nivel negocio, a nivel consumidor, a nivel cultura organizacional, que haga que cambiar o modernizar o refrescar el branding, la marca, los colores, la fotografía, los mensajes, haga sentido. A la final es una inversión y posiblemente de las inversiones más grandes que puede hacer una firma a nivel estratégico y a nivel reputacional y a nivel trabajo de los equipos, porque las que estamos en esto sabemos que un cambio de marca es un trabajo enorme desde todos los puntos de vista. Entonces, ojalá pues las firmas que estén pensando en esto sepan cómo hacer esto una buena inversión, cómo hacer de esto una inversión que dé un retorno importante y que sea una marca que les dure y que comunique lo que necesiten. Y básicamente con eso cerramos el episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá nos sigan en LinkedIn, nos sigan en Spotify, nos sigan en YouTube. Este es nuestro segundo episodio de Upfront y la idea es seguir comunicando y seguir contando muchas experiencias, muchos puntos de vista, tal vez criticar un poco cosas que vemos en el mercado y que creemos que es necesario criticar y estructurar y considerar y evaluar, porque a la final de ahí es donde se crean las estrategias y de ahí es donde salen las buenas ideas. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.